Hola y bienvenidos a otro episodio de este podcast llamado Poco Común. Bienvenidos a este podcast y a este que es el episodio 278 de Poco Común, con un tema pues entretenido y sobre cartoons. Yo soy Sorcerer Z, que como de costumbre les da la bienvenida. Vamos al audio de intro y empecemos con el tema. ¡Ay, no! ¡Nanda, Ebisu! ¡Boing! ¡Watashi no kachi da! ¡Kore nani haite no! ¡Boing ga haite ru! Bueno, pues este tema, como dije, es sobre cartoons. En este caso, este tema ya lo tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, pero sentía que necesitaba hacer algo de investigación a fondo para tenerlo más completo. Pero conforme hice la investigación me di cuenta que no hay tanto que cubrir en cuanto al tema en cuestión. Bueno, el tema de ahora va a ser sobre las chicas sexy de los cartoons, pero especialmente aquellas que fueron relevantes en la historia de los cartoons, o sea, de la animación occidental, aquellas que precisamente por su sex appeal, por su apariencia pues muy sexy, muy hermosamente sexy, tuvieron impacto en la cultura popular y en la evolución de precisamente en el diseño de personajes en los cartoons específicamente. Porque sí, aquí voy a excluir lo que es anime, porque prácticamente en cuanto empezó a evolucionar el anime, pues ya de alguna forma siempre estuvo presente ese componente sexual, sensual de la mayoría de los personajes femeninos en anime. Algo que en Occidente con los personajes femeninos no fue tan común, y sobre todo porque aparte en animación no eran, como que tardó mucho en normalizarse el introducir personajes femeninos en cualquier franquicia, en cualquier serie de tipo cartoon. Nuevamente todos eran personajes masculinos o animales de hecho también masculinos. Entonces pues han sido contadas por muchos años la cantidad de personajes femeninos relevantes, y pues la mayoría de ellos pues no tenían así que mucha presencia, o eran personajes de un episodio o incidentales. El chiste es que no había tanto de esos personajes. Y bueno, pues vamos por orden cronológico en cómo fueron apareciendo estas chicas de cartoon. Les vuelvo a mencionar, voy a hablar específicamente de aquellas que tuvieron un impacto en la cultura popular y en la evolución de la animación occidental, en cuanto debido precisamente a su apariencia sexual muy sexy, que pues dejaron una marca al existir estos personajes. Y empezamos con el más viejo de todos, que fue pues Betty Boop. Betty Boop, este personaje de principios del siglo XX, creo que fue creada por ahí de los 30s más o menos. Pues un personaje que tiene su cabeza es muy grande. Eso es lo que más resalta mucho, aparte de obviamente su sex appeal. Eso es porque originalmente la tenían pensada como una novia de otro personaje, de un personaje precisamente con apariencia animal. Entonces ella originalmente la iban a dibujar, al menos la forma de su cara y su cabeza, como si fuera de un animal, pero a final de cuentas, ya cuando la terminaron presentando, pues la
la terminaron convirtiendo en un personaje humano, aunque con esa cabezota que es un tanto rara, y el peinado que estaba muy de moda en esas épocas de las chicas más más sexys, más jóvenes. Y pues sobre todo obviamente lo que resaltó fue su diseño del cuerpo, su diseño de su cuerpo, que era pues bastante estilizado, que pues esa la hacía pues atractiva, físicamente atractiva. Y más que en ese entonces, aunque si bien había fotos y había de hecho modelos pin-up, que era pues así que la pornografía de ese entonces, esas fotos donde ciertas mujeres pues se dejaban retratar por dinero, obviamente, desnudas o en ropa interior. Esas eran las modelos pin-up. Entonces también como que seguía un poco ese estilo de esas mujeres, en cuanto a que llevaba ropa pues bastante reveladora para la época. Y pues muchas veces muchas de sus cortos animados, de hecho pues siempre tenían algún pretexto para así que para exponerla, para exponer su físico, y luego pues ahí sí era lo malo, que como pues las historias las dibujaban desde una perspectiva pues un tanto machista, pues muchas veces las historias trataban sobre pues tipos malos, obviamente, que abusaban o trataban de abusar sexualmente de ella, que obviamente no era explícito, pero sí que así que la tomaban del cuerpo y se la raptaban y así como que voy a hacerte algo y quédame un beso y cosas así. O sea, asalto sexual, pero así que de bajo, pues un tanto de bajo perfil. Entonces sí, muchas historias eran así, y pues muchas veces pues era de que ella tenía que huir, defenderse, pero pues siempre era la víctima. Y o también historias donde pues usaba su físico, su apariencia, su atractivo físico para muchas veces salir adelante, conseguir algo que ella quisiera, que también pues iba también por ese lado un tanto de que pues darle demasiada importancia a la apariencia física de la mujer para que así que lograra sus objetivos. ¿Qué digo? Así que si lo tienes, lo usas, pero la bronca es que pues eso reduce un poco o descarta un poco las posibilidades que tienen las mujeres de hacer cosas por otros medios. Pero bueno, en sí ese personaje resultó a la larga ser bastante icónico, precisamente porque pues muchos admiraron su diseño físico, su atractivo sexy, que dentro de lo que cabe, si bien se mostraba luego en ropa interior o incluso a veces casi desnuda, nunca se prestó completamente a que el personaje realmente fuera completamente sexualizado, y siempre tenía como que un límite de hasta dónde se permitía que esta chica pues fuera sexualizada. Y pues un personaje que causó tanto impacto en la cultura popular, que a pesar de que se dejaron de hacer sus cortos animados pues ya para la segunda mitad del siglo XX, y había una que otra corta serie animada que llegaron a sacar después, este personaje siguió teniendo presencia conforme pasaron los años. De hecho, era muy común que pues empezara a ver todo tipo de parafernalia de mercancía
que con esta Betty Boop. De hecho, pues entre los plagios acá en México de personajes, la Pascual, pues también él creó su refresco, su soda, la Lulú, basado el diseño de la cara de este personaje en Betty Boop, precisamente. Entonces muchos de viejas generaciones confunden al personaje del refresco Lulú con esta Betty Boop, o más bien confunden Betty Boop con el personaje del refresco pero a final de cuentas el concepto original era de allá de Estados Unidos, de esta Betty Boop, y actualmente ya es bien común verla en todo tipo de artículos, accesorios y demás cosas, esta Betty Boop, y ya con un diseño como que más caracterizado. Aparte se me hizo bien genial como la introdujeron en una película que fue muy popular a finales de los 80s, y es precisamente de la que voy a hablar más adelante, porque de ahí aparece otro personaje de cartoon muy sexy. Pero después de la aparición de Betty Boop, pues llegamos por ahí de los 50s más o menos, así que en la posguerra. Y pues un animador muy célebre que fue muy creativo, que creó muchos estilos de contar historias, de animar sobre todo, pues fue Tex Avery. Tex Avery, que pues inventó sobre todo estos clichés de los cartoons, de las expresiones completamente exageradas, de llevar los chistes hasta el absurdo. Por ejemplo, recordamos al lobo que huía de Droopy y que luego hacía cada cara cuando se lo topaba inesperadamente en cualquier otro lugar, o incluso se salía de la película cuando iba corriendo, huyendo de Droopy. Y sí, o sea, eran muy características todos estos cortos animados que tenían pues un humor bien físico. Y bueno, entre estos cortos animados pues reinventó un cuento clásico que fue el de Caperucita Roja, donde pues ahí armó una historia donde pues empiezan a contar el cuento de Caperucita Roja, y todos los personajes, la Caperucita, el lobo y la abuela, se empiezan a quejar. No, que cómo otra vez vamos a contar el mismo cuento ya gastado de siempre. Queremos otro tipo de historia, quiero hacer tal cosa, yo quiero esto y yo quiero eso. Todos los personajes piden algo. Entonces dicen, ok, vamos a actualizar, a modernizar esta historia y vamos a darle lo que cada uno de ustedes quiere. Y es cuando pues ese pretexto para ahora contar la historia de Red Hot Riding Hood, o sea, en vez de Caperucita Roja, la Caperucita sexy roja, algo así más o menos. El chiste es que pues en este corto animado pues en primera la abuela le dan un penthouse donde vivir, y ahora es más aventada, y ahora el lobo ya no se la va a comer, sino que ahora la abuela es la que va atrás del lobo. Y el lobo ahora ya no es un animal salvaje del bosque, sino ya eres un dandy de la ciudad, un mujeriego de hecho, que pues sí, algo distintivo de esta versión del lobo es que pues siempre anda bien, pues muy mujeriego, anda siempre insinuándosele a las mujeres y silbándoles, diciéndoles piropos y todo eso. Y pues conforme avanza esta historia, pues finalmente nos presentan a la Caperucita de esta historia.
que pues ahora le llaman simplemente Red. Y pues ella aparece en un cabaret donde pues ella es la estrella principal y pues empieza a cantar, pero justo cuando entra en escena pues se descubre y pues viste un vestido bien revelador, bien sexy, y empieza a cantar. Y pues vemos esta versión de Caperucita muy sexy. Y pues aquí lo chistoso es obviamente este corto animado, pues todas las reacciones exageradas y ridículas del lobo al excitarse, al emocionarse a ver a esta Caperucita, o Caperucita sexy, a esta Red, como le llaman. Y pues este corto animado tuvo muchísimo éxito, tanto por la comedia del lobo, que era graciosísima, como por el propio personaje de esta Red, que pues tuvo un diseño bastante sexy, y pues toda la presentación tipo cabaret. Entonces pues se convirtió en otro personaje icónico de un personaje animado, con una apariencia muy sexual, muy sexy. Entonces de hecho se hicieron dentro de este pues equipo de animación otros 2 cortos animados con el personaje, ¿verdad? Así que a petición popular, donde pues volvía a aparecer esta Red en diferentes situaciones, uno en un bar, en una taberna en medio de Canadá, en el congelado Canadá, y otro corto animado que era como una variante del primer corto animado, con algunas diferencias. Ya me acordé, el tercer corto animado es donde ahora resulta que el lobo de ciudad tiene un primo que es el lobo de campo, y pues lo invita a ir a la ciudad, pues así que para que se cultive de la vida de la ciudad, y pues ahí es donde conoce esta Red, el lobo de campo, y se emociona por ella, mientras que el lobo de ciudad se enamora de la campirana, de la chica campirana que vive donde originalmente vive el lobo de campo. El chiste es que es un enredo bastante chistoso. Y bueno, pues este personaje pues tuvo mucha notoriedad, a pesar de que no tuvo tanta presencia así que en cuanto a mercancía o a ilustraciones que hubiera a lo largo del tiempo, como esta Betty Boop. Sí fue un personaje que mucha gente pues lo apreció mucho y siempre lo ha tenido en el recuerdo, y sobre todo los animadores, conforme pasó unas épocas, como que siempre tuvieron presente a esa chica, a esta Red, pues cuando empezaron ya a ser más común la aparición de personajes femeninos en la animación. Y de hecho esta Red ha tenido uno que otro aparición, alguno que otro cameo, sobre todo en películas y en cortos animados de Tom y Jerry, porque a final de cuentas todo lo que fue la animación hecha por Tex Avery y por ese estudio pues fue adquirido así que fue pasando de manos junto con las animaciones de Tom y Jerry. Entonces prácticamente Red, el personaje, está asociado a la franquicia de Tom y Jerry, y de hecho tuvo apariciones en algunas series animadas, en algunos episodios, y también tuvo aparición en 1 o 2 películas de Tom y Jerry. A veces le cambiaban el nombre o le modificaban un poco la apariencia, pero siempre la reconocías porque era la mujer sexy que aparecía en esa secuencia animada. Entonces
pues otro personaje icónico que es otra mujer sexy de animación, de cartoon, que pues tuvo un impacto en la evolución de la animación y un poco en la cultura pop, no tanto como Betty Boop, pero sí tuvo cierta presencia. La siguiente personaje animado, que esta sí tuvo mucho impacto mediático simplemente desde que apareció, y esto porque pues de hecho este personaje se inspiró precisamente en estas dos chicas sexys, en Red y en Betty Boop, para crear este personaje sexy, o de nuevamente presentar un personaje sexy en cartoons. Y me refiero a Jessica Rabbit, de Quien engañó o Who Framed Roger Rabbit. Esta película de mezcla de animación y live action, o sea, con actores, pues este personaje desde que apareció luego tuvo mucho impacto y despertó el líbido de muchos tipos, ya sea jóvenes y mayores, porque pues así que fue la versión más exagerada, voluptuosa de las clásicas chicas sexys de animaciones de principios de siglo. O sea, obviamente inspirada en Betty Boop y en Red. Esta pues ya con una tecnología y una técnica de animación ya más avanzada, más actual, pues obviamente crearon este personaje de Jessica Rabbit, que pues con toda la intención fue creada pues con esta apariencia sexy, pues así una figura exageradamente curvilínea y pues senos así que grandes, y pues todo el vestido rojo icónico. Entonces así que fue un personaje que desde que lo ves ya no te lo puedes apartar de la memoria, y que pues fue ya para finales del siglo XX pues el principal personaje que inspiró ya posteriormente la creación de muchos otros personajes sexys en animación, en cartoon. Muchos de ellos se deben y se inspiraron en Jessica Rabbit. Y bueno, este personaje de hecho pues a pesar de que solo aparece en esa película, pues se hace constantemente referencia a ella, y hay mucho fanart de ella. Bueno, después de esta, pues a los pocos años, creo que un año después, sacaron otra película con otro personaje bastante sexy de animación. Me refiero a la película de Cool World y al personaje de Hollywood. Esta chica rubia que pues aparecía igual en centros nocturnos bailando y todo eso, y pues toda su presencia y todo su diseño era bien sexy. En esta película, donde nos cuentan la historia de un dibujante de cómics que a lo largo de la creación de su cómic, pues su propio cómic los personajes empiezan a cobrar vida, y de hecho por un accidente empieza a ver cómo ellos pues se mueven en las tiras cómicas que está dibujando, y termina siendo absorbido el artista en el mundo de su propia historieta. Y pues ahí es donde pues se encuentra con la chica que había dibujado, su chica ideal que había dibujado en su cómic, que era pues esta Holly. Pero este personaje, a diferencia de las otras que simplemente son sexys y si bien usan su belleza así como para manipular a los hombres, esta lo hace de forma un tanto más maliciosa. Es prácticamente se podría decir que la mayor parte de la película es
pues un enemigo del protagonista, así que lo manipula y lo usa pues para su conveniencia, pero también en perjuicio del propio dibujante. Ya después pues tiene como que cierta redención, pero pues sí es un personaje que sobre todo en este caso de esta Hollywood es más consciente de su sensualidad, de su sexualidad, y lo usa pues a su conveniencia hacia cualquier personaje para salirse con la suya. Y un personaje que en su propia animación y en su propio diseño pues así que exuda sensualidad. Es un personaje muy sexy, muy sensual, del cual a lo mejor no hayan visto la película, pero seguramente se habrán topado con cortos animados del personaje, que como dije es un personaje que también por su sensualidad que fue bastante recordado, y sobre todo que a diferencia de Jessica Rabbit, que aunque tenía un diseño sexy y todo eso, era más que nada el diseño del personaje lo que pues demostraba esa sensualidad. En cambio esta Holly, no solo el diseño del personaje era sexy, sino que también las propias actitudes, la forma de actuar eran deliberadamente también sensuales y sexys para pues despertar cierta excitación sensual o sexual. Algo que pues esta Jessica Rabbit no tenía tanto esa intención, simplemente su diseño era lo que por sí solo mostraba la sensualidad. Y ya nada más por último mencionar una que muchos van a decir, es una furro, es una quién sabe qué. Dejen de quitarse los prejuicios sobre personajes de apariencia animal que también tienen apariencia pues humana y que pueden incluso ser sensuales. Y pues aquí tendría que meter a un personaje que explícitamente fue creado con esa intención de ser sensual dentro de la serie animada de Animaniacs. Me refiero a Minerva Mink, que tenía sus cortos animados. No tuvo tantos episodios porque recordemos que Animaniacs, cada episodio de Animaniacs se componía de cortos animados de diferentes personajes, algunos de los hermanos Warner, pero luego que de los palomos, de los hipopótamos, de Mangy y Botones, de la Slappy la ardilla y muchos otros que tuvieron menos presencia, como Katika Boom, por ejemplo, Kikiri Boom. Y pues uno de esos personajes que tuvieron unos menos cortos animados pues fue Minerva Mink, que pues sus cortos animados era precisamente así que se salía con la suya precisamente también usando su sensualidad. En este caso una especie como de no dicen exactamente qué es, si es una zorra, si es una gatita, una loba o qué. Tiene unas orejas pequeñas y pelo blanco en el cuerpo. Y es rubia. Pero sobre todo pues el diseño de este personaje es súper sensual, bien sensual. Y pues en este caso a este personaje la retrataron o la presentaron como un personaje más ingenuo, más que ella es sexy, pero pues no se da cuenta del impacto que tiene con los hombres, su propia sensualidad, y simplemente actúa como que así como que ¿por qué pasó esto? Y así, o sea, reacciones muy ingenuas, como diciendo yo no sé por qué, que a algunos les puede molestar, pero precisamente era parte de la comedia, porque por ejemplo en los primeros cortos animados en que apareció
había otro animal, una especie de depredador que andaba atrás de ella, pero que siempre terminaba pues no cazándola, sino más bien tratando de complacerla, porque siempre terminaba seduciendo a este otro animal. E incluso los hermanos Warner en el primer episodio recuerdo que aparecen y también se quedan, ¿no? Como que y así, y así con su típica frase de hello nurse o hola enfermera, que por cierto hay que mencionar que la enfermera tenía un nombre, no me acuerdo cuál era el nombre, de Animaniacs. También era de un diseño bastante sensual y que pues también era un chiste recurrente entre los Animaniacs, que siempre los hermanos Warner se alocaban y hacían pues todo tipo de comentarios y reacciones cuando aparecía la enfermera. Pero a lo mejor no la menciono tanto porque si bien estuvo completamente diseñada para ser sensual y ser sexy, siento que Minerva Mink todavía llevó más allá todo este rollo sensual y creo que tuvo más impacto precisamente por el aspecto sensual más que la enfermera. Si bien la enfermera tenía también su atractivo, era más un personaje pues incidental que más allá del atractivo físico no aportaba tanto a la historia como esta Minerva Mink. Y pues a final de cuentas Minerva Mink puso sobre la mesa algo que de vez en cuando se presentaban en algunas películas, cortos animados, que eran personajes con apariencia animal, furro, pues con presencia más sexualizada. Entonces pues fue el personaje que puso el ejemplo o puso el canon, porque si bien ya había personajes de ese estilo, no era algo constante. Simplemente me acuerdo, por ejemplo, en Tiny Toon Adventures estaba esta Fifi La Fun, que era también como el alter ego o la versión femenina de Pepe Le Pew, y ella pues también tenía cierta sensualidad, pero en pocas ocasiones realmente la dibujaron con una apariencia pues realmente sexy. Era más pues simplemente una reinterpretación de Pepe Le Pew. Y pues Minerva Mink sí fue un personaje súper sexual. Y bueno, pues aquí continuamos con otra personaje que también con apariencia animal, también furro, que tuvo mucho impacto cultural y también mediático con la película de Space Jam. Me refiero a Lola Bunny, el diseño original de Lola Bunny, porque con el tiempo ya han modificado el diseño y han bajado un poco pues el diseño original, la sensualidad del diseño original. El diseño original de la película, en la película Space Jam de Lola Bunny, fue un diseño pues más deliberadamente sensual. Desde lo primero que me llamó la atención es que, a diferencia de Bugs Bunny y otros personajes que nuevamente pues vienen de la vieja escuela, donde los dibujaban por ejemplo con guantes y manos grandes, algo que contrastaba es que las manos de Lola Bunny eran más pequeñas que las de Bugs Bunny. Eso como que le daba cierta femineidad. Y aparte pues la silueta del personaje era bastante femenina, bastante sexy. A lo mejor este personaje no era tan sexy como los otros que he estado mencionando. Era más discreto. Era más bien así que como que resaltar todas esas cualidades físicas de una mujer para llamar la atención. O sea, no estaba tan sexualizada,
pero sin embargo sí tenía cierta sensualidad implícita el personaje, y que también pues sobre todo esta la incluyo porque pues tuvo también un impacto mediático. Todos aquellos, sobre todo muchos adolescentes y niños que vieron esa película con ese personaje, como que fue así que de sus primeros enamoramientos de un personaje que se veía muy muy femenino. Entonces también por eso la incluyo. De aquí pues menciones honoríficas nada más de algunos personajes que, si bien tuvieron su importancia, no tuvieron el impacto de estos personajes que pues me he mencionado en este recuento. Por ejemplo, tenemos de una serie un poco de los 80s, existió la serie de Heathcliff o Pícaro el gato. Esta serie de Heathcliff, serie animada, compartía en pues episodio con lo que eran los gatos. ¿Cómo eran los gatos del barrio o algo así? El chiste es que era una banda de varios gatos que incluían a gatos callejeros que vivían en un basurero, en un depósito de chatarra, y pues entre sus miembros estaba esta chica gata llamada Cleo, que claramente tenía un diseño bastante sensual. Esta gatita, de hecho, tenía proporciones más humanas que el resto de los personajes, más humanas y más parecidas a una mujer humana. Entonces pues era un personaje bastante sexy. De hecho tenía parte de su pelaje, bajaba como si fuera cabello de una mujer, así tenía el mechón acá al hombro y todo eso. Y algo curioso en su diseño es que, por ejemplo, en las piernas le ponían algo así, le dibujaban como una especie de calentadores de piernas, que era pues un accesorio que pues era así que muy sensual de los 80s para aquellas que practicaban aeróbics, como que era algo atractivo dentro de las mujeres, y pues se lo incluyeron a este personaje. Y pues sí, o sea, esta Cleo era un personaje bastante sensual dentro de las series animadas de ese entonces. Y otros personajes que cabría mencionar en los 90s fue cuando pues empezaron a crear ya más en forma o con un diseño y una narrativa más apegada a los cómics. Me refiero a las series animadas de DC, empezando con la serie animada de Batman de los 90s, donde pues el diseño de las mujeres en esa serie animada tendía a ser bastante, no solo femenino, sino toda la gran mayoría tenía un diseño bastante sensual. Al menos todas las pretendientes de este Bruce Wayne de Bruno Díaz, todas las chicas con las que él salía pues tenían un diseño bastante sexy. Y pues las dos de las villanas o antagonistas de Batman pues también tenían que tener un diseño bastante sexy. Por supuesto me refiero a Gatúbela o Catwoman y a Harley Quinn. Estas dos chicas que pues tuvieron un diseño bastante sexy. También Poison Ivy, o sea, Hiedra Venenosa también. Pero siento que las que más destacaban entre todas las chicas de esta serie eran precisamente Gatúbela, Catwoman y Harley Quinn. Eran las más, no solo de un cuerpo sexy, sino también de una apariencia bastante hermosa. Mucho más que, resaltaba más que las otras chicas, incluso que esta Batichica o Batgirl cuando empezó a salir. Entonces pues
también ahí es ese diseño de las mujeres en la serie animada de Batman es algo que llamó tanto la atención y que fue tan estético que de hecho pues de ahí en adelante se inspiraron en ese diseño para muchas de las series y películas que produjeron posteriormente, como la serie de Superman, como la serie de la Liga de la Justicia y muchas otras que siguieron. Entonces pues también fue un diseño de mujeres bastante sensual de la mayoría de las que aparecían en esta serie. Y pues con esto ya cierro este recuento de las que yo considero las chicas, los personajes, las chicas más sexys de los cartoons, de las animaciones occidentales, que pues tuvieron la mayor relevancia en la historia y en el diseño de personajes ya posteriormente, que pues fueron así que los modelos a seguir de cuando se trata de diseñar personajes femeninos sensuales. Y bueno, pues ya con esto entonces cerramos. Vamos al audio de cierre para la despedida. 翔太くん、頑張ったね。父の日だよ。やめろ。 Y bueno, pues este fue el episodio 278 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Y bueno, pues les recuerdo que este podcast se publica los martes en la noche. El audio se publica los martes en la noche en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox. Simplemente búsquenlo como Poco Común. También les recuerdo que este podcast tiene su versión en video que se publica entre los sábados y domingos en mi canal en el canal de YouTube de Nerdulería. En Nerdulería ahí se publica la versión en video de este podcast, que también el playlist se publica en mi canal de YouTube, Sorcerer Z. En cualquiera de estos dos canales pueden tener acceso a la versión en video de este podcast. Y pues también les recuerdo mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y Discord como Sorcerer Z. También pues les recomiendo que pues si quieren escuchar más podcasts, visiten La Podcastería y Encode en Facebook. La Podcastería y Encode o Encode en Facebook. Ahí es donde pues tanto publico yo mi podcast como también hay otros podcasts que pueden encontrar que les pueden interesar. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y les recuerdo que tengo transmisión en vivo de mis sesiones de juego en mi canal de Twitch. Mi canal de Twitch es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final. Sorcerers, y ahí en Twitch. Y las transmisiones son los miércoles y domingos a partir de las 9 p.m. hora central de México, para que pues se animen a acompañarme y conversar conmigo y ver pues algunas partidas de videojuegos. Y pues ya nada más queda pues agradecerle a todos los que dejan sus likes y comentarios en iVoox y en Facebook, también en YouTube. Muchas gracias por sus likes, comentarios y demás. Y pues gracias, y pues con esto ya cerramos este podcast. Espero les haya gustado y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense.